Bienvenidos a esta clase de identidades trigonométricas. En esta clase lo que haremos es mostrar la forma en cómo podemos definir identidades trigonométricas. Pero para eso vamos a tomar el ejemplo siguiente. ¿Cómo definir las razones trigonométricas en función de la tangente? Bien, veamos entonces cómo lo podemos hacer. Entonces veamos cómo se puede hacer esto. Vamos primero a definir la forma en cómo definir las identidades trigonométricas. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Necesitamos un triángulo rectángulo cualquiera, ¿sí? Con un ángulo agudo aquí en el vértice A, que lo llamaremos alfa. Posteriormente vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir todas las razones trigonométricas en función de la tangente. Recuerda que este es un ejemplo, podríamos hacerlo usando todas las razones trigonométricas en función de la secante, la cosecante, el seno, el coseno, etc. Pero lo haremos con la tangente. Entonces veamos cómo se hace. La tangente en principio es tangente sobre 1, ¿cierto? Todos sabemos que eso es posible. Pero por definición sería el cateto opuesto, y el cateto opuesto sería al ángulo alfa, este que está acá. Por lo tanto, tangente perfectamente tendría que estar en esa posición. Dividido por el cateto adyacente. El cateto adyacente ya sabemos que es este cateto que está acá, que es entre A y C. Y en este caso dice que es 1, por lo tanto vamos a escribirlo ahí. Nos faltaría la hipotenusa, que es el cateto mayor que está de frente al ángulo recto. Y para eso utilizaremos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cateto al cuadrado, cualquiera de estos, podrá ser este el primero, o sea, 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que podría ser perfectamente este, en ese caso tangente al cuadrado. Y esto es igual a la hipotenusa. La hipotenusa es a b, que ahora provisoriamente llamaremos como c. O sea, la hipotenusa al cuadrado es c cuadrado. Pero necesitamos el valor de c, no de c cuadrado, y por lo tanto, para eso debemos extraer la raíz cuadrada. Pero recordemos que 1 cuadrado es 1. Por lo tanto, en ese caso quedaría de esta forma. Y c entonces será la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de alfa. Y esa será la hipotenusa. Este es el triángulo que utilizaremos para definir todo el resto de las razones trigonométricas en función de la tangente. Veamos entonces cómo lo podemos hacer. Para estos efectos necesitamos nuevamente el triángulo, pero ya definido en función de la tangente. Luego, ¿cómo podemos definir la primera razón trigonométrica? El seno, que dice el seno, cateto opuesto, puede ser cateto opuesto, tangente de alfa, y sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es toda esta expresión. Por lo tanto, quedaría esto sobre u raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado. Así entonces, tenemos que el seno de alfa es esta expresión en función de la tangente. Tangente sobre la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado. Esto es una identidad trigonométrica muy importante. El coseno de alfa, cateto adyacente, que en este caso es 1, por lo tanto esto es igual a 1 en principio, sobre la hipotenusa nuevamente, que sabemos que es esta expresión. Así entonces, el coseno de alfa en función de la tangente es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de alfa. Ahora, la secante de alfa. Secante en principio es hipotenusa, y la hipotenusa sabemos que es esta expresión, dividido por el cateto adyacente, y el cateto adyacente es 1. Por lo tanto, el cateto adyacente es 1. Y sabemos que como está dividido en 1, no necesariamente lo debemos escribir, que lo dejamos en forma implícita, y así entonces la secante es igual a la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de alfa. Otra importante identidad trigonométrica, muy usada en las ecuaciones trigonométricas. La cosecante de alfa. La cosecante de alfa es el cateto, hipotenusa. La expresión que está aquí, por supuesto, dividido por el cateto opuesto, y el cateto opuesto en este caso es, como indica acá, en la tangente de alfa. Así entonces tenemos que esta expresión que define la cosecante en función de la tangente es la siguiente. La raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada de alfa dividido sobre la tangente de alfa. Y por último,
la cotangente. La cotangente ya en principio sabemos que es el inverso de la tangente. Veamos si es cierto. ¿Qué dice esto? El cateto adyacente, que es 1, sobre o dividido por el cateto opuesto. En este caso, efectivamente, es la tangente. Y así tenemos la situación completa. Bueno, queridos alumnos, ahí tenemos un ejemplo, repito, de lo que es la forma, cómo podemos definir identidades trigonométricas. Lo que acabamos de hacer solamente, como a modo de ejemplo, es definir las razones trigonométricas de seno, coseno, secante, cosecante y cotangente en función de la tangente. Me despido, muchas gracias, que estén muy bien y si les gustó, espero que se suscriban al canal. Que estén súper bien.